El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Ya saben los que asisten periódicamente a este culto que antes de iniciar o presentar la predicación tomo un minuto para dar la bienvenida, como lo he hecho con ustedes, dar la bienvenida a otro grupo no pequeño que está mirando y oyendo esta palabra que sale de este sitio. Me refiero a las personas que nos están oyendo a través de la radio. Radio Sabais es la radio del ministerio, vocera del Espíritu, como decimos, pero también hay otro grupo no pequeño que están no solo oyendo, sino están mirando la señal que sale de aquí, de este púlpito, de esta casa de oración, y me refiero a los hermanos y amigos que están con nosotros a través de internet. Y creo que lo más normal, lo más cómodo es que también a ellos les demos la bienvenida para que se sientan que son parte de la gente del Centro Cristiano que hoy va a recibir esta palabra. Después de esa bienvenida, les pido que tomen su asiento. Lamentablemente, y no sé si la palabra lamentable sea adecuada, en Centro Cristiano los asistentes al culto y especialmente a escuchar la predicación no pueden estar cómodos. Es decir, no es un tiempo para que usted se acomode y diga, deje que ese hombre hable. No, es un tiempo para abrir la mente y el corazón. Tratar de entender, de recibir el mensaje que el Espíritu Santo ha puesto en el corazón del pastor. Amén. Seguramente los que asisten periódicamente a este culto, particularmente a este culto, saben que estamos llevando una serie de predicaciones, ¿sí saben? Los que asisten periódicamente, una serie de predicaciones ¿sobre qué? Sobre las parábolas que contó el Señor Jesucristo. Estamos llevando una serie sobre las parábolas que contó el Señor Jesucristo. En la cultura judía y en los tiempos del Señor Jesucristo, las parábolas eran un género literario muy común, razón por la cual el Señor Jesucristo la usó, y la usó con mucha frecuencia. Él siempre, la mayoría de sus mensajes estaban en una parábola, y ya dije yo que la idea mía era de que las parábolas eran para que el evangelio o la presentación del mensaje fuera más sencilla, pero según él era para que los simples no le entendieran y solo la entendieran aquellos que habían sido llamados para entender la palabra del Señor. Pienso que por la abundancia de lecciones de vida que hay en las parábolas, el Espíritu Santo me guió a preparar y presentar esta serie de predicaciones. Estas parábolas tienen mucho contenido y yo sentí guianza de preparar esta serie que estamos presentando ya en este momento. A esta altura de la serie ya hemos considerado cinco parábolas. Vamos a ver si las recuerdan. Aquí es donde digo que ustedes deben de ser gente que piensa, que memoriza, que guarda. Ya hemos presentado cinco parábolas. A ver si recuerdan cuáles fueron. El sembrador, ¿estamos bien? El sembrador. El trigo y la cizaña. ¿Qué otra? El buen samaritano, no, antes tuvo el buen samaritano. Ajá, ¿cuál otra? El trigo, ¿recuerdan? El trigo y la cizaña y el grano de mostaza, las últimas
predicaciones, así que ya hemos presentado 5 parábolas y las hemos tratado de analizar. Inclusive hubo una parábola que la consideramos en 2 predicaciones por el abundante contenido que tenía esa parábola. Siguiendo el orden que llevó Mateo, he tomado más el Evangelio de Mateo, aunque posiblemente en el correr de las parábolas hablemos de Marcos y de Lucas, porque extrañamente solo en esos sinópticos están las parábolas y puede tomar alguna otra parábola de otro lugar. Entonces estoy diciendo que siguiendo el orden de San Mateo, para escribir las parábolas, nos encontramos con 2 parábolas en manera seguida. Hemos estado analizando el capítulo 13 del libro de Mateo y a continuación de la última parábola encontramos 2 que tienen el mismo objetivo y por eso vamos a usar las 2 en una misma predicación, aunque presiento que el tiempo nos va a hacer un tanto de falta, pero vamos a tratar esas 2 predicaciones, esas 2 parábolas en una misma predicación. Esas 2 parábolas son el tesoro escondido y la perla de gran precio. ¿Cuáles son las 2 parábolas que vamos a considerar? El tesoro escondido y la perla de gran precio. Una vez más para que ya las tengan en memoria. El tesoro escondido y la perla de gran precio. La perla de gran precio. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, como lo acabamos de decir, al Evangelio de Mateo, capítulo 13, donde están estas 2 parábolas. San Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46. 46. Los estoy esperando porque estas 2, esta parte, que es la parte central bíblica de esta predicación, quiero que tengan su Biblia abierta porque al final o en la predicación vamos a hacer un análisis lo más sencillo, pero al mismo tiempo lo más apropiado de estas 2 parábolas. ¿Tienen listos Mateo capítulo 13, versículos 44, gracias hermano, 44 al 46? ¿Sí estamos listos? Yo pensaba que estaba listo y no estaba listo. Y no es al 46, sino solo 44 y 45. Solo son 2 versículos. ¿Estamos? Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas es 44, yo estoy leyendo 34, perdónenme, ustedes están más listos que yo. Hoy sí, vamos a leer hasta el 46, estoy corriendo. Dice, además, el reino de los cielos, perdónenme, me gusta oír esa voz de la hermana Malene que eleva la voz y yo pensaría que lo hagamos todos. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Parábola número 1 de las 2 que tratamos hoy. La segunda, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Quieren que leamos una vez más el pasaje porque de paso es pequeño, pero es interesantísimo. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Que el Espíritu Santo añada bendiciones a esta palabra y que nosotros tengamos mente y corazón abiertos
para recibir esta palabra. El tema de hoy está delante de ustedes, ¿sí? El tema de hoy, el reino de Dios es comparado con un tesoro y una perla. Repitan el tema. El reino de Dios es comparado con un tesoro y una perla. Una vez más, el reino de Dios es comparado con un tesoro y con una perla. Una vez más, que el Espíritu Santo nos bendiga por estas cosas. Qué bueno, bendiciones, los felicito. Ratifiquemos de qué estamos hablando. ¿Cómo inician las dos parábolas? Ratifiquemos de qué estamos hablando. Como se puede ver y comprobar al leer las parábolas, en su mayoría, todas las parábolas, pero especialmente estas, tienen un tema común, y ese tema es el reino de Dios, el reino de Dios. No es el reino de Dios en los cielos, sino es el reino de Dios en la tierra. Si usted analiza, la mayoría de las parábolas tienen que ver con el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios en la tierra. El objetivo específico y directo del Señor Jesús o el Señor Jesucristo y del Espíritu Santo es el establecimiento de su reino aquí en la tierra. Esto lamentablemente no lo comprendemos. Estoy diciendo que el objetivo específico y directo del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo es el establecimiento de su reino aquí en la tierra. Ese es el objetivo tanto de Cristo como del Espíritu Santo. Sin embargo, es triste y lamentable, y esta frase la voy a usar varias veces, es triste, es lamentable que la gran mayoría de evangélicos no hemos comprendido ese objetivo y por lo tanto no aceptamos que ese es el gran objetivo de Cristo, del Espíritu Santo y del Evangelio. Es el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Y repito, la mayoría de evangélicos hemos visto las cosas de Dios como una sociedad, un grupo así, al que si uno quiere está ahí y si quiere irse se va y no tiene seriedad, yo hago lo que quiero. Pero el objetivo de Cristo y del Espíritu y del Evangelio es establecer el reino, su reino aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? En ese sentido, cuando estamos hablando de la mayoría de las parábolas, estamos hablando del reino de Dios en la tierra. Ese es el objetivo de Dios y por eso las parábolas tratan sobre eso. El aspecto necesario o un aspecto necesario de explicar y comprender. Ya hemos visto de qué tratan esto, pero hoy vamos a hablar un aspecto necesario de explicar y comprender. No estamos entrando todavía a la interpretación, al análisis de las dos parábolas, porque quiero llevar todo lo que sea posible de claridad cuando lleguemos a ella. ¿Cuál es ese aspecto? Acabo de decir que en las parábolas, pero especialmente en estas que estamos considerando hoy, hay como un aspecto necesario, importante, necesario de comprender. ¿Cuál es ese aspecto? Comprender qué es el reino de Dios. Creo que es necesario y hoy voy a hacerlo lo más suave, pero lo más puntual que me sea posible, a fin de que quede claro en todos nosotros qué es el reino de Dios. ¿Qué es? Comprender el reino de Dios es una situación importante a la hora de analizar estas parábolas particularmente. Revisando mis notas sobre las predicaciones anteriores de esta serie, no encontré que les hubiera compartido una definición sobre el reino de Dios, especialmente sobre el reino de Dios en la tierra. Mis notas todas, y hasta en broma, yo digo que al fallecer, los que tengan más interés espiritual y bíblico y de teología deberán ir a mi computadora para encontrar todo lo que yo tengo escrito ahí. Y hoy con esta serie, revisando la serie, no encontré que había explicado qué era el reino de Dios en la tierra. Y por eso es que en esta predicación quiero referirme a eso. Aunque estamos hablando del reino de Dios,
Su composición casi es la misma de los reinos terrenales o de los estados terrenales. Espero que comprendamos eso. Aunque estamos hablando de ¿qué? Del reino de Dios. Para comprender el reino de Dios, los componentes de los reinos de la tierra, de los estados de la tierra, el reino de Dios casi tiene los mismos componentes, solo que aplicados en manera diferente. ¿Me explico? ¿Me explico? Estoy diciendo que para comprender cómo funciona, cómo es o qué es el estado del reino de Dios, hay que revisar los estados o los reinos de la tierra, porque ustedes deberán de saber que en el momento todavía hay países donde hay reinados, pero la mayoría pues nos manejamos como un estado donde se tienen los componentes que también tiene un reino. Un reino o estado terrenal lo constituyen los ciudadanos, el territorio, las leyes, la cultura y por supuesto la autoridad, y estos mismos componentes están en el reino de Dios. Voy a repetir esta parte. Estoy diciendo que un reino o estado terrenal lo constituyen los ciudadanos, el territorio, la cultura y por supuesto la autoridad. Y esos mismos componentes constituyen o están en el reino de Dios. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué? Bueno, cuando estamos hablando del reino de Dios, debemos de empezar por la autoridad. La autoridad de este reino, ¿quién es? Es Dios, para envolver a las tres personas que lo integran. La autoridad de este reino es Dios, la autoridad la cual es Dios. El territorio, estamos hablando del reino de Dios, ¿a dónde? Entonces, ¿el territorio cuál es? Es la tierra, es el planeta, no estoy diciendo el globo, es la tierra, es el planeta. Estamos hablando del territorio, por la cual es el territorio, es la tierra. Las leyes están escritas en la palabra de Dios. Las leyes son bíblicas y de esas leyes depende la cultura. En un momento me voy a referir más ampliamente de eso que está escrito, de las leyes, hablando del reino de Dios. De esas leyes depende la cultura. Y finalmente están los ciudadanos, los cuales son todos aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y son templos del Espíritu Santo. Vamos a ver si recordamos qué partes que son las mismas que constituyen los estados, pero aplicadas ya al reino de Dios. ¿Cuáles son las partes? Hablamos la autoridad. ¿Quién es la autoridad del reino de Dios? Dios. Fíjate, por eso el Padre Nuestro, ¿cómo dice? Padre Nuestro, vénganos tu reino, vénganos tu reino. Es el reino de Dios que se viene a establecer en la tierra. Entonces, la autoridad es Dios. Y debemos de empezar por la autoridad, ¿cuál es Dios? El territorio es la tierra, ya lo dijimos. Las leyes están escritas en la palabra de Dios, en la Biblia, y esas leyes depende de la cultura. Y finalmente los ciudadanos, los cuales son todos aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y son templos del Espíritu Santo. Esa es la ciudadanía, esos son los ciudadanos. Este es un asunto que deberíamos ampliarlo porque no lo hemos tomado en serio. Usted, si es creyente verdadero, usted es un ciudadano del reino de Dios y por lo tanto se debe a la autoridad de Dios. Amén. Por supuesto que los seres humanos tenemos una doble nacionalidad. Es cierto que somos ciudadanos del país a donde hemos nacido y vivido, pero a la par de eso no es lo más importante, perdóneme. Lo más importante es la nueva ciudadanía que hemos adquirido, la ciudadanía celestial, la ciudadanía del reino de Dios. Eso viene a ser lo más importante. Déjeme tomar un sorbo de agua. En el reino de Dios, todos estos aspectos ya están constituidos, son fijos y son inviolables, aunque algunos lo intenten. Me explico con esto. Esos contenidos
que la cultura del reino de Dios, ¿de dónde depende la cultura? ¿Cómo viven los ciudadanos? ¿De dónde depende cómo viven los ciudadanos del reino de Dios? De la Biblia. Los ciudadanos del reino de Dios no pueden vivir haciendo lo que quieren hacer. Escúcheme. No hemos sido llamados para vivir como queremos. Hemos sido llamados para vivir de acuerdo a las leyes de Dios. Amén. Entonces, volvemos. En el reino de Dios, todos estos aspectos ya están constituidos, son fijos. Todos esos aspectos. No puede cambiarse la autoridad. Aquí no puede haber golpe de Estado. ¿Me explico? Aquí no pueden haber otras normas para poder accesar a la ciudadanía del reino de Dios. Es una sola, es la misma, es inviolable. En el reino de Dios, todos estos aspectos, ya dije, están constituidos, son fijos, son inviolables. Y aunque algunos lo intenten, hoy hay gente bastante queriendo cambiar las reglas del reino. Predicadores, creyentes, queriendo vivir de acuerdo a cómo es. No hay otra salida. Si usted quiere ser del reino de Dios, tiene que vivir de acuerdo a lo que dicen las leyes de Dios. Duro, pero la verdad. No hemos entendido esto. Venimos al Evangelio y queremos vivir ¿cómo? Por favor, ¿cómo? ¿Cómo nos da la gana? Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es para vivir de acuerdo a las leyes. Vamos a dar una ofrenda de palma, las leyes de Dios. Escúcheme, en el reino de Dios, la cultura, ¿de dónde dije que depende la cultura del reino de Dios? De la Biblia. En el reino de Dios, la cultura o modo de vida no la imponen los ciudadanos. En los estados terrenales sí, pero en el reino de Dios no la imponen los ciudadanos, no la imponen los ciudadanos del reino, sino que los ciudadanos viven de acuerdo a las leyes del reino y bajo la autoridad del reino. Así deben de vivir los que pertenecen al reino de Dios. Una vez más, alabemos al Señor. Si estamos entendiendo esto, alabémosle, bendigámosle. Amén. Teniendo en mente todos los aspectos anteriores que componen el reino de Dios en la tierra, ¿cuál pudiera ser una definición? Teniendo en mente cuáles son esos aspectos que componen el reino de Dios, que son los mismos que componen a los estados. Vamos a ver si los podemos tener en mente. La autoridad, el territorio, las leyes, la cultura, los ciudadanos. Todos esos debemos tener en mente. Teniendo en mente todos estos aspectos que componen el reino de Dios en la tierra, ¿cuál pudiera ser una definición? Una definición consiste en una oración no tan grande, pero que encierre la mayoría de los aspectos para tener un concepto más encerrado del asunto que estamos tratando. ¿Cuál pudiera ser una definición? Quise, y no sé si le va a ser posible a mi técnico, que esté esa definición delante. Sí, está aquí delante de ustedes. ¿Cómo dice esta definición aquí? El reino de Dios es un estado espiritual y terreno. ¿Entiende eso? Estamos tratando de hacer el reino de Dios es un estado espiritual y terreno. Es un estado y terreno constituido por Dios, cuya autoridad empieza en todo el reino, impera en todo el reino, que tiene como territorio toda la tierra, cuyos ciudadanos son personas voluntariamente han decidido ser practicantes de las leyes y normas de este reino y que de eso depende su cultura. Vamos a ver si lo podemos leer otra vez, una o dos veces, para ver si les logra quedar en sus mentes. Yo si tuviera, le doy lugar para que usted tuviera, si tiene un celular, le tomara una foto a esa declaración. Es mi definición, no estoy diciendo que esa la dijo Billy Graham o la dijo Spurgeon, no, eso la ha organizado el pastor Amaya. ¿Cómo dije que es una definición que yo preparo para el reino de Dios? No los escucho, solo están leyendo. Volvámoslo a hacer, por favor. Ahora. El reino de Dios es un estado espiritual y terreno
constituido por Dios, cuya autoridad impera en todo el reino, que tiene como territorio toda la tierra, cuyos ciudadanos son personas que voluntariamente, aquí nadie debe estar a la fuerza, voluntariamente han decidido ser practicantes de las leyes y normas de ese reino y que de eso depende su cultura. Por asuntos de tiempo vamos a dejarlo hasta ahí en la esperanza que les quede. ¿Cuántos pueden decirla con los ojos cerrados? ¿Qué dirías si fuera un chambrecito? Un chismito. Un accidente de tránsito que no es un muerto, sino 15 muertos, 16 muertos, y uno le va poniendo a la noticia y le va a agregar. Estamos bien, tenemos, cuando menos yo he sentido que he compartido una definición. Este fue establecer el reino. Estamos hablando porque creí que este aspecto no lo había profundizado y por eso tomé tiempo para profundizarlo ahora. Este fue el objetivo de Dios desde el principio, desde Adán y Eva. Este fue el propósito de Dios, establecer un nuevo reino, un reino aquí en la tierra, pero de humanos, no de ángeles, sino de humanos. Este fue el objetivo de Dios desde el principio, pero nunca antes se le ha apuntado tanto a ese objetivo como en la dispensación de la gracia. ¿Me explico con eso? El que la tierra fuera el estado para el reino de Dios, ese fue el propósito de Dios desde Adán. Eso quiso hacer con Adán, eso quiso hacer con los patriarcas, eso quiso hacer con el pueblo de Israel. Pero repito que nunca antes en la historia de la humanidad se le había apuntado tanto a ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Establecer el reino de Dios en la tierra. Nunca se le había apuntado antes como en la dispensación de la gracia. Por eso es que Cristo, cuando viene, sus predicaciones estuvieron basadas en eso. Lamentablemente, ¿qué nos ha pasado a nosotros? ¿Quién habla del reino de Dios? Nadie. Perdone, no dije nadie, es posible que algunos sí, pero la mayoría no. Repito, lamentablemente, y yo diría desgraciadamente, los evangélicos no hemos comprendido ni aceptamos este gran propósito de Dios y por lo tanto no tomamos en serio la vida evangélica. Esto es un reino, hermanos, y está dirigido por la autoridad máxima. ¿Cuál es la autoridad máxima? Nuestro Dios, por la autoridad máxima. Entremos hoy. Está bien eso que yo sentía que no había explicado muy bien antes. Hoy vamos a entrar a las parábolas interesantísimas. Propósito de estas dos parábolas, porque ya dije que el objetivo de las mismas es uno solo y por eso quise usarlas en una misma predicación. Y estoy diciendo propósito de estas dos parábolas. ¿Cuál es el propósito? Cuando el Señor Jesucristo contó estas dos parábolas, tenía el propósito de enseñar el valor que tiene el reino de Dios o las cosas de Dios aquí en la tierra, y por ese valor es comparado con tesoros. El propósito de estas dos parábolas es que comprendamos cuánto vale el reino de Dios, cuánto valen las cosas espirituales, cuánto vale el evangelio. Ese es el propósito de estas dos parábolas. ¿Cuánto vale? Y una vez más, repito, perdónenme, disculpo, lamento, una vez más, repito, lamentablemente, tristemente, desgraciadamente, nosotros no hemos comprendido las cosas espirituales como un tesoro. ¿Me escucharon? Lamentablemente, nosotros no vemos las cosas de Dios, las cosas espirituales como un tesoro. Desgraciadamente. Y ese sería el centro del evangelio. Nosotros no lo vemos como un tesoro, lo vamos a ver ya en la aplicación de las parábolas, pero me adelanto. ¿Cómo ve usted el evangelio? ¿Cómo usted ve la vida espiritual? ¿Cómo ve usted el evangelio? ¿Lo ve como algo especial realmente? ¿Como un tesoro? Por favor, no me diga nadie. Eso sería lo ideal.
Pero nosotros cambiamos el reino de Dios y cambiamos lo espiritual por cualquier cosita. ¿O no? No, para nosotros no es un trabajito. Ni preguntamos si nos van a dar permiso para ir al culto. No conseguí el trabajo y hasta creemos que Dios lo dio. Que se va a apartar del evangelio, sí, pero el evangelio no vale tanto. ¿Cómo me oyen? No, perdón. ¿Cómo ven la parábola? Porque no soy yo. Estamos hablando, esas parábolas, ¿qué es el propósito de esas parábolas? Dijimos que comprendamos, enseñar y que nosotros comprendamos el valor que tiene el reino de Dios. El reino de Dios vale más que cualquier otro. Mire, si usted, y ahí es donde yo digo que tristemente, uno para irse a los Estados Unidos, ¿y por qué es que uno se quiere ir a los Estados Unidos? ¿Por qué? Solo se le menean los ojitos. ¿Y qué es lo que quiere de Estados Unidos? Ir a servir al Señor allá, y allá usted dar testimonio. No, usted quiere dólares. Y lo cambia cambia la familia, cambia todo, porque uno quiere. Así vemos nosotros las cosas. Pero mire, le voy a adelantar, con todo que Estados Unidos, y mi respeto, mi gratitud, porque Estados Unidos ha bendecido este ministerio Centro Cristiano. ¿Saben ustedes que esta tierra donde nosotros tenemos nuestro ministerio fue en su mayoría comprado por una ofrenda de un gringo, de un norteamericano? ¿Sí lo sabían? Un solo gringo dio 250,000 colones en aquel tiempo, mucha plata. Otro gringo más dio 150,000 colones para la construcción allá del colegio. Eso no fue suficiente, por supuesto, pero nos ayudó. Pero lo que quiero decir es que a pesar de mi admiración y respeto para esa nación del norte, eso no es de comparar. El reino de Estados Unidos queda chiquillo ante el reino de Dios, ante el reino de nuestro Dios. No vale tanto como vale el reino de Dios. Pero ¿dónde está el problema? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve el reino de Dios? ¿Cómo ve el evangelio? Usted está desesperado porque usted quiere ser parte del reino de Dios. Usted daría Eso es lo que va a ver en las parábolas. Eso es lo que va a ver en las parábolas. ¿Qué se debe de hacer con tal de tener ese tesoro? Porque el reino de Dios es comparado a eso. Entremos a la primera parábola. La parábola del tesoro escondido. La palabra del tesoro escondido. Estamos con el versículo 44. Además, ¿lo tienen? Les pedí que no se fueran de ahí. Además, una vez más, estamos hablando de qué? Del reino de Dios. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué hizo el hombre? ¿Para qué vendió todo? Para ir a comprar ese otro campo. ¿Y por qué es que quería comprar ese otro campo? Porque ahí estaba el tesoro. Porque ahí estaba el tesoro. ¿Va entendiendo la aplicación de esto? ¿Qué ha vendido usted para ir buscando el tesoro, este tesoro? ¿Qué ha dejado usted para ir buscando y adquiriendo este tesoro? Si no queremos dejar ni los pecados. Por eso es que aquel himno del mexicano dice que si alguno no está de acuerdo, le devolvemos sus pecados, porque eso es todo lo que nosotros hemos dejado por el reino de Dios. Nuestros pecados. Y aún eso. No, dice que yo no puedo ser evangélico porque, ¿y qué hago con la otra Juana que tengo allá? No quiero. ¿Y cómo hago con la venta de cervezas y ahí donde gano más? Estoy poniendo ejemplos que ya sé que, porque luego en una iglesia pequeña uno conoce los negocios de todos los miembros y ya sé que ninguno de ustedes tiene venta de... Por eso lo menciono, pero para que lo entienda y lo aplique de otra manera. Pero yo tengo esto y yo tengo aquello otro. Yo pensaría que esta parábola es fácil de comprender. ¿Así lo comprenden ustedes? ¿Ah?
Yo pensaría que es fácil de comprender, pero repito, así la comprende usted. No, esto es fácil. Y si es fácil, ¿lo puede hacer usted? ¿Ah? ¿Lo puede hacer? El reino de Dios es comparado con la vida espiritual suya es comparada con las cosas de Dios son comparadas con el evangelio es comparado con yo pensaba que esa voz la iba a oír así, pero como parece que ahí en el fondo, no, eso no vale tanto. El reino de Dios es comparado con un tesoro. El diccionario dice o define tesoro como una colección de dinero, joyas, obras de arte o metales preciosos, todo de mucho valor. Así define el diccionario como un tesoro. Cuando se tiene un tesoro es que se tienen cosas que valen mucho, piezas de mucho valor, piezas de arte, pero que vale mucho, es costoso. Así se define tesoro. ¿Será verdad que el reino de Dios es un tesoro? Pregunto, ¿será verdad que el reino de Dios es un tesoro? ¿Es como un tesoro y es un tesoro? ¿Será verdad? ¿Será verdad? Nosotros vemos así el reino del evangelio, No. O sea, a nosotros hasta nos da vergüenza cuando alguien dice, mire, este es evangélico. ¿Qué hacemos nosotros ahí cuando con la gente, los amigos? Y dice, no, si este evangelio yo lo veo callado, así que casi no habla, este es evangélico. ¿Qué hacemos nosotros? No, dicen los hipotes, mi mamá es la que va de vez en cuando al culto. Y los mayores, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos nosotros? Que estoy echándola con los hipotes que no debía hablar tanto, con los viejos de nosotros. Por cualquier cosita cambiamos el reino de Dios. Repito, pregunto, ¿vale así, vemos así el evangelio? Tesoro del evangelio, tesoro del reino de Dios, lo vemos así. Y yo creo que hacemos bien en no responder que sí. ¿Sabe por qué? Porque no estamos en condiciones de hacer lo que el hombre hizo, que pensó que había hallado el reino de Dios. Veamos la parábola, sigamos con la parábola. Ya me dijeron ustedes que está fácil de interpretarla, así que sigámosla. El tesoro está escondido, ¿a dónde? Fíjate qué cosa, no está escondido en la ciudad. El reino de Dios está escondido, ¿a dónde? Y estas dos palabras, escondido y campo, ¿qué le dan? ¿Qué idea le dan? ¿Le gusta ir a la gente al campo a buscar tesoro? Fíjate que hoy en el día cuesta hallar trabajadores en el campo, porque la gente ha emigrado para la ciudad, aunque ande vendiendo ahí, todo es bueno, pero cada cosa debería estar. Yo tengo un poquito de pena cuando encuentro unos muchachos muy fuertes y con los tomates. Y yo digo, este sinvergüenza debe tenerlo en la finca, hombre. ¿Está bien? La idea de estar escondido y en el campo enseña que es difícil encontrarlo. ¿Qué hacemos nosotros con las cosas que escondemos? ¿Cuántos esconden alguna cosa? Cuando uno es niño anda escondiendo un montón de cosas. Pero en los hogares, ¿cuándo esconde? Hermano, cuando esconde usted la cartera y todos los centavitos, ¿por qué los esconde? ¿Y a dónde los esconde? ¿Para qué los esconde? ¿A dónde esconde uno? Uno anda escondiendo la cosa que uno consiguió, le pasaron unas horas extra y uno no quiere que la señora sepa que nos pagaron más y uno dice y lo mete y lo esconde. Pero como las señoras tienen un sentido que donde quiera que uno esconda el volado la hallan. Así que cuando uno va a buscar lo que había escondido, se fue. La idea era ver que estaba escondido. Uno esconde lo que no quiere que otro haya y porque tiene valor para uno lo esconde, muy escondido, lo escondido. Deberíamos comprender y aceptar que el verdadero tesoro del verdadero reino de Dios es difícil encontrarlo.
No es como nosotros lo presentamos. Fíjate, si fuera fácil, gentío lo hubiera encontrado. Pero los que están encontrando el tesoro son pocos. Son pocos. Cuando el Señor habló del camino, ¿recuerdan? Es otra parábola. Cuando el Señor habló del camino angosto y de la senda, pero no la ancha, sino las dos cosas del camino angosto, de la puerta estrecha y el camino angosto. Al final de ese versículo, ¿qué dice? ¿No se acuerdan? El versículo dice, cuando el Señor, lo tengo escrito, cuando el Señor habló del camino angosto, dijo, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y qué dijo? Y pocos son los que la hallan. En esto hay un misterio. No todo mundo va a encontrar el camino angosto y va a querer entrar por la puerta estrecha. Son pocos, deberíamos comprender eso. Es un misterio, es una bendición, hermanos, que en la misericordia de Dios, no sé si usted lo ha encontrado. ¿Cuántos de ustedes creen que cuántos de ustedes creen que han encontrado el tesoro del reino de Dios, el tesoro del evangelio, el tesoro de la... ¿Cuántos lo han encontrado? Cuídelo, no es de todo. Fíjate que el Señor dice que escogió lo pequeño, lo vil. Él no escogió los grandes. No estamos aquí porque hayamos sido grandes, hemos sido insignificantes, pero en la misericordia de Él, estoy hablando en fe, creyendo que hemos alcanzado, que hemos hallado el tesoro que es el evangelio. Lo hemos hallado y deberíamos declarar victoria en nuestra vida. Estamos en la misma parábola, creo que voy bien con el tiempo. ¿Qué dice la parábola? ¿Vamos ahí? ¿Estamos ahí? El tesoro fue encontrado por un hombre. Este asunto del vocablo y de la calificación de hombre no lo veamos así tan simple. ¿Cómo dice el versículo? Me parece que algunos estaban pensando que no dice eso. ¿Qué dice? Dice... Además, el reino de los cielos es semejante a un hombre, a un tesoro escondido que un hombre en el campo, el cual un hombre halla. Un hombre halla. Esa palabra, un hombre halla, no la veamos así tan simple. No es cualquier hombre ese, fíjese. No es cualquier hombre. Ese hombre debe representar a los hombres envueltos en misericordia que hemos encontrado el reino de Dios. Ese hombre debe representar a las mujeres que han encontrado el reino de Dios. Fue encontrado por un hombre. A este hombre no debemos de verlo como cualquier hombre. No solo por la bendición de haber sido él el que encontró el tesoro, sino por lo que hizo. Pero bendito hombre. Y benditos los hombres que están aquí. Benditas las mujeres que están aquí. Benditos los que nos oyen y nos ven, que hemos encontrado el tesoro del reino de Dios, el tesoro del evangelio. Bendito sea, benditos sean. El encontrar el tesoro del evangelio es un misterio en el cual hay mucha misericordia. Amén. Hay mucha misericordia de Dios, y también hay una búsqueda inteligente de la persona. No se puede hallar lo que no se anda buscando. Y aunque uno no lo sepa y puede ser una gente humilde, allá en el fondo anda buscando el reino de Dios. Me acuerdo de mi abuelo. Mi abuelo era un hombre sencillo, no podía leer. Cuando el evangelio llegó a la ciudad de donde yo soy, Usulután, y una avioneta volaba invitando a una campaña en el estadio de la ciudad. Y mi abuelo dijo, vamos a ver eso, ¿qué es? Una familia pequeñita, mi mamá, mi hermana mayor, mi hermano menor y yo. Y fuimos. Y cuando entramos al estadio y empezamos a oír la predicación y llegó el momento de la invitación, mi abuelo dijo, esto es lo que andaba buscando.
Esto es lo que andaba buscando y ya lo hemos encontrado y ahora vamos a pasar al frente a recibir a Cristo, dijo él, y eso lo hicimos. Él andaba buscando, porque solo lo encuentran los que andan buscando, y nosotros ahí tenemos una misericordia que algunos ni hemos andado buscando, pero hemos encontrado el reino de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen y están seguros de haber encontrado el tesoro del reino, el tesoro del evangelio? ¿Ah? Amén. ¿Cómo se sienten? Ya vamos a ver eso. Ahora, ¿qué hace el hombre? Encuentra el tesoro, y aquí hay una parte que posiblemente no vamos a comprender porque estamos olvidando el objetivo de la parábola. ¿Qué hizo el hombre? Lo halla. Aquí está el tesoro, dice él. ¿Y qué hace? Lo esconde de nuevo. ¿Para qué lo escondió? Alguien diría, ¿para qué lo escondió? Porque él vio que era de mucho valor y podía hacer que vinieran otros. Hay un cantito que dice, no dejes que otro tome tu corona. El tesoro no podemos, no, hay que cuidarlo. Lo volvió a enterrar. Egoísmo, yo no lo veo así. Cuidado de lo que vale. Cuidado de lo que vale. Entierra el tesoro. No se debe de olvidar el propósito de la parábola, y la parábola, el propósito es enseñar que el reino de Dios vale más, vale mucho, vale más. Y el hombre cuando encuentra aquello, lo que hace es esconderlo. Otro puede venir y me lo va a robar y yo no puedo permitir que este tesoro me lo quiten. ¿Qué otra cosa hace el hombre? El hombre al hallar el tesoro, ¿qué tuvo? ¿Qué tuvo? Gozo, gozo. ¿Saben ustedes que el gozo es uno de los sentimientos más sublimes en la vida del ser humano? ¿Saben eso? Al punto que nosotros casi no podemos decir que tenemos gozo. Nosotros llegamos, los que más llegamos, ¿a dónde llegamos? A la alegría. Y en eso hay que comprender la diferencia. Aquí lo importante era la actitud. El hombre cuando halló el tesoro, se despertó en él un gozo, no alegría, un gozo inefable, profundo, en lo profundo de su corazón. No dice alegría, dice gozo, lo cual es sublime, es diferente, es alto. ¿Saben las diferencias que hay, algunas diferencias sencillas que hay entre el gozo y la alegría? ¿Saben algunas? La alegría es por fuera. Por fuera. El gozo es adentro, aunque sale algo por fuera. Pero no es solo de cara, no es solo de diente, y porque yo no podría tener de ese tipo de gozo porque ya no tengo dientes. La alegría es por fuera, el gozo es por dentro. La alegría es pasajera. ¿Cuándo es que uno siente alegría? Por las circunstancias, cuando uno anda dinero y uno camina y hasta se suena. Yo hay veces que le he dicho a algunos hermanos, cámbienme níquel porque yo quiero andar níquel bastante porque lo ando sonando. Y yo ando contento, lo sueno, cuando lo sueno, ando plata, ando níquel, porque esas son las que producen alegría. La alegría es pasajera, el gozo es duradero, permanece más. La alegría es por cosas materiales, el gozo es por cosas espirituales. Pero el hombre, ¿qué tuvo? Gozo. ¿Y por qué tuvo gozo? Porque había encontrado el tesoro. Al respecto, nosotros tenemos una gran deficiencia. Casi no sentimos ni alegría. ¿Cuántos sienten alegría? Pensemos, ¿cuántos sienten alegría? Yo no los estoy viendo. ¿Cuántos sienten? ¿Cuál es una manifestación de que uno está alegre? Así que la evidencia de estar alegre es... ¿Cuántos de ustedes están alegres? Hagan un esfuerzo porque yo no les veo. Yo les veo una... No llegamos a alegría. No sentimos alegría. Fíjense que el culto debería ser manifestación de alegría.
sino de mucho gozo, cuando menos de alegría. Cantar con alegría, cantar con alabar al Señor, decir amén, es parte de la alegría. Mucho menos gozo, y no sé qué quiere decir eso. Nosotros no sentimos ni mucha alegría. Les voy a pegar un poco bajo. En este asunto de las alegrías, ¿sienten más alegría los paganos que los evangélicos? ¿Ah? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Qué será? ¿Qué será? En el evangelio no hay tanto. Entonces estoy diciendo que en el evangelio no tenemos ni mucha alegría, porque cuando uno viene entrando al culto, todos ustedes han venido voluntariamente, hombre, ¿por qué entran enojados? ¿Y por qué entran con la cara así? Mucho menos gozo. ¿Y qué quiere decir eso? No se aparte del pasaje. ¿Qué quiere decir eso? Que no hemos hallado el tesoro. Si tuviéramos el tesoro, no importa lo que dijo el médico, no importa que no andemos pisto en la bolsa, deberíamos andar como gozo. ¿Por qué? Porque pertenecemos al reino de Dios. Y la cosa se va poniendo más complicada. ¿Qué hizo el hombre? Está gozoso, tiene una actitud por dentro. ¿Por qué? Porque había hallado el tesoro. Ahora, ¿qué hace? Se va y vende. ¿Qué dice la Biblia? Vende todo lo que tenía. Vende todo lo que tenía. ¿Y qué hizo? Fue a comprar el campo. ¿Y qué había en el campo? El tesoro. Fue a comprar. ¿Qué cosa, mano? ¿Qué piensan de ese hombre? ¿Estaría un poco loco? ¿Qué hemos hecho nosotros? Vendió todo, hombre. Y fue y compró el campo donde estaba el tesoro. ¿Por qué compró ese campo? Por el tesoro que había. Por el tesoro que había. Vende todo. ¿Se imaginan ustedes la acción de este hombre? Vender todo. Que uno pudiera vender algo. ¿Y para qué lo vendo? Porque yo quiero servir al Señor. No sigo hablando, porque yo quiero seguir siendo amigo de ustedes. Nosotros somos tacaños hasta para consagrar la ofrenda y los diezmos. Y el hombre vende todo lo que tenía, y compra el terreno. En el caso de este hombre, esa acción fue idea suya. Para nosotros se nos ordena que el que quiera ser seguidor o discípulo de él, ¿qué debe de hacer? Dejarlo todo. Inclusive la cosa para el reino de Dios en la tierra va más allá. Si un ojo, sáquelo. Si una mano, porque dicen que hay veces que hay gente que tiene la mano, el ladronismo no lo tiene él, sino que ¿cómo le llaman a eso? Que sin saber, sin pensar mucho van pasando y cuando... Cleptómano. Eso es lo que se nos pide. El hombre vendió lo que tenía y fue a comprar el campo. A nosotros se nos pide que demos nuestra vida. Si queremos pertenecer al reino de Dios. Qué precioso ejemplo. Y eso es las enseñanzas para nosotros, hermanos. El reino de Dios vale más que lo que nosotros nos imaginamos. Debemos de estar dispuestos a dar, pero aquí es donde nosotros nos volvemos mentirosos, a dar nuestra vida. Pero ¿cómo vamos a estar dispuestos a dar a nuestra vida si no podemos dar
Es que uno no puede, hermano, vaya a atender una célula. No, hermano, que fíjate que tengo horas extra, fíjese. Mire, no puede ir, hermano. No, es que fíjate que yo, hermano, porque... ¿Y usted a dónde pertenece? ¿De qué? Pertenezco al reino de los cielos, hermano. No es así. Dejamos la parábola. ¿Cuál era esta parábola? El tesoro escondido. ¿Cuál es la otra parábola? La perla de gran precio, de gran valor. Eso está en el versículo 45, 46. 45 y 46. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Compró la perla preciosa. Creo que voy llegando el tiempo y no quiero cansarles. ¿Cuántos están contentos con esta predicación y análisis de las parábolas? Esta perla o esta parábola, aunque tiene el mismo objetivo, hablar del valor del reino de los cielos, tiene un enfoque diferente. No se inicia hablando del, por favor, ¿de qué? No se inicia hablando del reino. ¿Habla de qué? Habla del hombre. Es bien interesante eso. La parábola anterior, el reino de los cielos es semejante a una perla, a un tesoro escondido. No, aquí no empieza así. Aquí dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre, a un mercader. ¿Qué es un mercader? Es una persona que vende, compra y vende, o vende y compra. ¿Han visto ustedes cómo son los mercaderes? ¿Cuántos de ustedes creen que tienen espíritu de mercader? Este hombre era mercader. ¿Cómo actúan los mercaderes? Igualito como actuamos nosotros con el reino de Dios. ¿Verdad? ¿Ah? ¿O no? El mercader, que es calificado como mercader, lo cual quiere decir que era un tipo activo, buscando no solo perlas cualquiera, sino perlas que buscaba perlas de mucho. No era un mercader cualquiera, andaba buscando cosas de mucho valor. Como el tiempo me agotó, solo vamos a ver la última parte de la parábola. ¿Qué hizo el hombre? Porque el hombre dice que iba buscando la perla que habiendo hallado una perla, fíjate que no dice varias, dice una, porque el evangelio es uno solo. Amén. Habiendo hallado una perla, ¿qué hizo? Encuentra la perla, ¿y qué hace? Lo mismo que hizo el otro hombre, ¿se acuerdan? Fue y vendió todo lo que tenía, ¿Para qué? Una vez más, ¿sería bobo este hombre? Inteligentísimo. Vendió algo que no tenía mucho valor, sus cosas, por comprar algo que valía mucho, el reino de los cielos. Mucho valor. Pienso que aquí nos quedamos cortos todos, porque no tenemos ese espíritu de buscar lo que tiene mucho valor. Nosotros andamos buscando aquello que no... Fíjate que en el evangelio nosotros, yo los bendigo a ustedes, porque generalmente los creyentes andan buscando a donde las cosas se las ofrecen más fáciles, donde no hay un mensaje que confronte como este, donde a la gente se le dice, no hombre, si usted hace mucho, hace convenir, hombre, un evangelio barato, un evangelio simple, un evangelio sin reto, sin exigencia, sin confrontación. Pero cuando uno sabe lo que significa el reino de Dios, uno está dispuesto a todo. En términos espirituales, y aquí termino, nos gusta lo chino, y no lo mejor que producen los chinos, sino lo barato. Porque los chinos tienen cosas buenas, pero ellos han visto la cultura, particularmente de los latinos,
especialmente de los salvadoreños, que a nosotros nos gusta comprar algo que no, aunque no sirva, pero que sea barato. Si es barato ya lo compramos, aunque se arruine el siguiente día, pero lo compramos porque era, y a nosotros nos gusta el evangelio barato, cómodo, que no reta, que no exige, que no pide, que no presiona, que no ofrece cambio. Eso es lo que nos gusta. Y por eso no tenemos el tesoro que es pertenecer al reino de Dios. Vamos a dar una ofrenda.